Amigos, ¿qué tal? Hoy es 14 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Cerca de caducar investigación por dinero de Odebrecht en campaña de 2014. En tan solo 2 días caducará la investigación por los dineros de Odebrecht en la campaña de 2014. A pesar de eso, y de que ya han pasado 5 meses desde que estalló el escándalo de corrupción, el Consejo Nacional Electoral no ha tomado ninguna decisión, a pesar de que en febrero pasado se anunció que el Consejo Nacional Electoral investigaría este escándalo que alcanzó tanto a la campaña de Juan Manuel Santos como a la de Óscar Iván Zuluaga, quien retiró su precandidatura por este motivo. Estaría cerca de caducar investigación por dinero de Odebrecht en presidenciales de 2014 y el órgano electoral no podrá tomar decisiones ni sancionar a los implicados en este caso en específico. Por esta situación, la directora de la Misión de Observación Electoral MOE, Alejandra Barrios Cabrera, advirtió sobre esta situación que, comillas, la falta de alguna decisión demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia que hay en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral, cierra comillas. Tal es el motivo por el que la MOE llamó la atención al Congreso para que en la próxima legislatura se acelere el trámite de la reforma electoral, llamando a que ésta se apruebe vía fast track. Según la misión de observación, esta reforma evitaría que se repitieran casos como este, a pesar de la advertencia que ellos mismos hicieron hace 5 meses, además de servir para tendríamos mayor información sobre cómo opera en Colombia la financiación ilegal con recursos extranjeros y de contratistas del Estado. De acuerdo a la MOE, esta reforma permitiría 3 cosas principalmente: la independencia de la autoridad electoral, mayor capacidad técnica y alcance territorial en la gestión de esta y prontitud en su actuación. Barrios Cabrera aseguró que para la MOE la no creación de un tribunal electoral es seguir apostándole a la impunidad. La MOE advierte que de no ser así, no solo pasarían de agache escándalos como la supuesta financiación de Odebrecht en las campañas presidenciales de 2014, sino otros hechos similares de financiación y publicidad ilegal que les fueron entregados a la autoridad electoral sin tenerse hasta el momento sanciones efectivas por los presuntos delitos reportados. En temas políticos, presentamos el informe del director. El Consejo Nacional Electoral ni fu ni fa. La respuesta no se debe venir de ningún lado y por consiguiente queda la sensación por estos días de que el Consejo Nacional Electoral es ineficaz e ineficiente a la luz de la necesidad de que se llegue al final de una investigación clara, precisa y contundente el ingreso de dineros de la multinacional brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Los rumores son muchos, pero la neblina de los expertos en producirla copa el espacio y por eso no se ha podido avanzar para establecer si ciertamente hubo aportes en busca de contratos para la ejecución de obras de infraestructura en el país. Quien lo creyera. Los 9 magistrados que conforman el tribunal, integrado por representantes de los partidos políticos, no han podido aclarar la situación, o a lo mejor tienen todo claro y solo esperan que el caso prescriba para darle entierro de pobre. Los magistrados de ese alto tribunal no tienen otra cosa de qué ocuparse, y a pesar del tiempo transcurrido, no hay una respuesta acerca de lo sucedido. Ayer se esperaba el pronunciamiento sobre el vencimiento del plazo para sancionar las campañas presidenciales de 2014. No hubo nada y tal parece no habrá humo blanco y las eventuales sanciones no llegarán porque eso de échele tierra y tápalo. En un país corrupto al máximo, lo menos que se puede pensar y hasta creer es que no va a suceder nada, que la investigación no será terminada, no obstante ser una actividad de su exclusiva competencia. Nos quedaremos con la duda acerca de si ciertamente entraron dinero de Odebrecht a las campañas aludidas. El Consejo Nacional Electoral se dijo en las últimas horas que hay 3 tesis para decidir la caducidad para sancionar.
comillas, no podemos decir cuál será la tesis que acoja la sala, cierra comillas, a pesar de los buenos oficios de la Fiscalía que hizo aportes importantes para claridad del asunto. El Consejo Nacional Electoral tiene más de 500 casos por resolver, con lo que la negligencia en las actuaciones de ese tribunal no solo producen espanto y preocupación, sino que la corrupción tan combatida para exterminarla sigue vivita y coleando, sin que aparezca la ruta de salvación presentada por algún Quijote que decida dar un paso en solitario porque la mayoría manda y no hay otra alternativa que aceptarla hasta que se diga lo contrario. En temas políticos, este fue el informe del director. Petro se lanza oficialmente como precandidato presidencial. La tarde de este 13 de julio se supo que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que será candidato presidencial por vía de recolección de firmas. Así, el líder de los progresistas se une a otros candidatos que han anunciado que aspirarán a la Casa de Nariño por una vía diferente a la de un partido político. Este viernes 14 de julio el Comité Colombia Humana se inscribirá en la registraduría. En un comunicado puede leerse que, comillas, la necesidad de transitar de un proyecto de país enquistado en el siglo XX y dependiente de los combustibles fósiles hacia una Colombia del siglo XXI, priorizar la vida por encima de los intereses particulares, fortalecer lo público, extirpando la corrupción y adaptar el país al cambio climático, cierra comillas. Esta sería la segunda vez que Gustavo Petro aspiraría a ser presidente de Colombia. Ya lo había intentado en el 2010, cuando se enfrentó a Juan Manuel Santos del partido de la U y a Antanas Mocus del Partido Verde. Ya desde el 2015 y a raíz de la crisis que vivió, luego de que el exprocurador Alejandro Ordóñez lo destituyera como alcalde de la capital, Petro ha insinuado sus intenciones presidenciales. Para poder participar en la contienda necesita 386.148 firmas. Sin embargo, dice que recogerá más de 1 millón. En las últimas encuestas que han realizado algunos medios, Petro se ve como uno de los más firmes competidores de Germán Vargas Lleras, el vicepresidente y quien hasta ahora lidera las preferencias para sustituir a Juan Manuel Santos. En la contienda también se ven con opciones a la senadora Claudia López, al exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y al exprocurador Ordóñez. Colombiano fue abatido por militares venezolanos en zona fronteriza. Libardo Fuentes Hernández, ciudadano colombiano, fue abatido este jueves por militares venezolanos en la frontera entre ambos países, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que rechazó enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados contra connacionales desarmados. El incidente ocurrió en el sector conocido como La Roca, a orillas del río Táchira, a donde se desplazaron funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Defensa para verificar las circunstancias en que se registró esta situación, detalló la nota. Poco antes, el Ministerio de Defensa había informado que el hecho ocurrió en principio y a priori en territorio venezolano, donde fue muerta una persona y detenida otra, ambas dedicadas a extraer material de construcción del río Pamplonita. La Cancillería hizo un llamado para que se tomen las medidas correspondientes con el fin de que situaciones como esta no vuelvan a registrarse. En el incidente fue detenido otro ciudadano colombiano, quien ya se encuentra acompañado por el cónsul de Colombia en San Antonio de Táchira, mientras esa oficina coordina los trámites de repatriación del cuerpo de Fuentes Hernández. La Guardia Nacional Venezolana actuó, en principio dentro de su propio territorio. Vamos a ver si las personas que estaban extrayendo los materiales tenían las licencias correspondientes, indicó el ministro Luis Carlos Villegas. La Cancillería exigió a las autoridades venezolanas iniciar cuanto antes una investigación para esclarecer los hechos y que se apliquen las sanciones a las que hubiere lugar, y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo de Venezuela para atender los derechos de las víctimas. Naciones Unidas ha extraído 105 caletas de las FARC. Luego de que el Consejo de Seguridad aprobara el inicio de una segunda misión de las Naciones Unidas en Colombia, el mecanismo de monitoreo y verificación presentó su 8º informe mensual de actividades, en el que se resaltó que, hasta el momento,
ya fueron ubicadas 660 caletas de armas de las FARC de las 940 que existen. En la presentación del informe estuvieron el general José Mauricio Villacorta, jefe adjunto del componente internacional, el contraalmirante Orlando Reyes y Marco León Calarcá, el vocero de las FARC. En la rueda de prensa que presidieron se puntualizó que hay 1.160 personas desplegadas en las zonas veredales, 323 de las FARC y 514 observadores internacionales. En total, entre junio y julio se hicieron 1.392 actividades de acompañamiento sobre cómo avanza la construcción de las zonas veredales donde están concentradas las FARC. Hay 3 de ellas que tienen un avance del 0 al 25% en los municipios de Mesetas, Meta y de Cualicarpa y Caldono en el Cauca, y el resto de las 26 zonas veredales superan el 60%. Los retrasos, según el informe, se deben a asuntos técnicos, el mal estado de las vías de acceso y por las continuas lluvias. La salud de los guerrilleros que están concentradas en las zonas veredales también fue tema de interés en el informe más reciente del mecanismo de monitoreo. Sobre estos, el mecanismo informó que en total se atendieron 2.023 casos entre junio y julio, 155 de urgencia, 1.806 no urgentes y 62 no urgentes, pero de mayor complejidad, cierra comillas. Además, se puntualizó que se han atendido 113 mujeres en estado de gestación y 121 menores de edad. El mecanismo de monitoreo y verificación certificó que culminó la entrega de las armas individuales de los guerrilleros. En cuanto a la información que se tiene sobre las caletas, según el informe, ya se tiene el planeamiento de extracción de 456. De esas, 94 fueron ejecutadas exitosamente y verificadas por los observadores internacionales hasta el cierre del informe, que fue el 7 de julio. Desde ese día hasta hoy se extrajeron 10 caletas más, es decir, van 104 según el cronograma. Este punto debe terminar el próximo 1 de septiembre. En el periodo comprendido por el informe más reciente, se evidenciaron 3 violaciones graves al cese al fuego bilateral y definitivo, 13 leves, 21 incumplimientos y 19 irrelevantes, sumando 56 incidentes reportados. En cuanto a las graves, una fue por parte del gobierno nacional, pues miembros de la fuerza pública vestían de civil portando armas, ingresaron a la zona de verificación veredal. Los otros 2 incidentes calificados como graves fueron cometidos por las FARC y se refieren a los hechos relacionados con personal de las FARC que vestían de civil portando armas cortas dentro de las zonas de seguridad de las zonas de veredales, y otra al paso de un puesto de control. Calarcá fue crítico durante la rueda de prensa en cuanto a lo dicho por el 8º informe del mecanismo de monitoreo y verificación sobre los guerrilleros atendidos por temas de salud. Afirmó que hay que contrastar la cantidad de atenciones médicas y hay que decir también que en algunos lugares hay muchas desatenciones. También aseveró que a pesar de que el gobierno definió un nuevo cronograma para la construcción de las zonas veredales, en 6 meses del año llevamos 6 cronogramas de esos. Además, Calarcá se refirió a las declaraciones que hizo el presidente Santos este lunes cuando dijo que hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan. Sobre esto, el representante de las FARC aseguró que, comillas, cada parte hubiera querido más, pero como había una mesa en la que se había que acordar, ese es el acuerdo. Seguramente hay cosas que no le gusten a unos y otros, cierra comillas. El informe del mecanismo de monitoreo concluye asegurando que, comillas, se reconoce el esfuerzo realizado en las actividades relacionadas con la extracción de caletas por parte de las FARC y la misión de la ONU en Colombia, con el apoyo de la fuerza pública, esperando que se alcancen avances significativos en los puntos pendientes a materializar, cierra comillas. Angelino Garzón se une a la alianza Uribe Pastrana. Con un almuerzo en el norte de Bogotá, se concretó el primer acercamiento de Angelino Garzón a la alianza entre los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que busca encontrar un candidato sólido con miras a las elecciones presidenciales del 2018.
Garzón se reunió este miércoles con el también ex vicepresidente Francisco Pacho Santos en una cita de la que resultó la idea de conformar un frente amplio. Comillas, invito a los expresidentes Uribe y Pastrana y a diferentes activistas políticos a que unidos en la diversidad creemos un frente amplio para ganar las elecciones presidenciales en 2018, cierra comillas, aseguró Garzón a El Espectador, señalando que su principal propósito es lograr que las FARC y el Centro Democrático se sienten a dialogar. Comillas, creo que la guerrilla de las FARC deberían escuchar más detenidamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al Centro Democrático. Igualmente, los del Centro Democrático y el expresidente Uribe deben escuchar más detenidamente a la guerrilla. Escuchando se pueden encontrar puntos de encuentro. Me preocupa que el tema de la paz no haya generado un verdadero movimiento de unidad y de reconciliación nacional, cierra comillas. Sobre esta idea, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda señaló a este diario una posibilidad que no ha planteado él de manera pionera. Eso se ha dicho siempre, no es ninguna gran ocurrencia. Las FARC y el gobierno han insistido en eso. Si el expresidente Garzón tiene memoria fresca, debe acordarse que el senador Uribe siempre de manera obstinada y terca se ha negado a eso, cierra comillas. Para Cepeda, la llegada de Garzón a la alianza Pastrana-Uribe no es más que una jugada electoral. Comillas, Garzón tiene intereses políticos, eso es legítimo. Seguramente estará aspirando a ser parte de un gobierno del Centro Democrático, cierra comillas. Por su parte, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, descartó la posibilidad de un encuentro con las FARC. Comillas, no creo que esto tenga que requerir la reunión del Centro Democrático y las FARC. Ellos son un grupo ilegal que se está desmovilizando y el Centro Democrático representa la oposición política en este país que no es comparable con un grupo terrorista, cierra comillas. Sin embargo, Valencia aplaudió la llegada de Angelino Garzón a la alianza que busca recuperar el poder. Comillas, es importante que muchas fuerzas se unan porque lo que está en juego es el destino de este país. Esta coalición tiene que ser sobre la base de unos principios. Primero, la idea de que el Estado tiene que trabajar para los colombianos. Segundo, que no puede haber impunidad de derrotar la corrupción y la politiquería, cierra comillas. En este sentido, Sergio Araujo Castro, uno de los delegados de Uribe, para ser garante de las reglas del juego, que se designe para elegir el candidato único de dicha coalición, señaló, comillas, el ex vicepresidente Angelino Garzón es un líder social y un referente de lo que es el pensamiento socialista constructivo, no fundamentalista. Es un socialista al estilo europeo, de avanzada, el tipo de estadista pragmático que reconoce el balance necesario entre el mercado como elemento de progreso y el papel equilibrador del Estado para garantizar equidad social. Un hombre como él es un factor de triunfo y un gran coequipero en la tarea de rescatar a Colombia y proyectarla desde todos los matices ideológicos. Necesitamos un país donde quepamos todos en paz y orden, sin sectores excluidos, cierra comillas. Sobre un encuentro entre el Centro Democrático y las FARC, agregó, comillas, cuando el Centro Democrático gane las elecciones, habrá que sentarse con las FARC siempre y cuando prueben y mantengan su voluntad de inserción social pacífica. Fue lo que debió pasar tras el plebiscito y Santos no permitió, cierra comillas. Además de buscar un diálogo con las FARC, Angelino Garzón propondrá al Centro Democrático un diálogo sin agendas con todos los candidatos de izquierda independientes que hasta ahora hacen parte de la baraja de candidatos que han sonado. El diálogo debe ser con todos, con Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Jorge Robledo y Clara López, también con sectores independientes incluyendo Sergio Fajardo, Claudia López y Humberto de la Calle Lombana. En el almuerzo de este miércoles estuvo presente, además de Pacho Santos y Angelino Garzón, Ángela Sofía Garzón Caicedo, hija del ex vicepresidente y concejal del Centro Democrático en Bogotá. Uribe ve difícil alianzas con Vargas Lleras por el apoyo de Cambio Radical a la paz. Aunque bastante se ha rumorado sobre los supuestos acercamientos entre el expresidente Álvaro Uribe y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras para lograr una coalición de cara a las elecciones
presidenciales del año entrante, dicha posibilidad está por ahora muy lejos de volverse en realidad. En entrevista radial con la emisora Meridiano 70 de Arauca, el hoy senador del Centro Democrático dejó entrever su inconformidad por el hecho de que, pese a su silencio en torno al acuerdo de paz con las FARC, Cambio Radical haya seguido acompañando los proyectos del gobierno en el Congreso. Comillas, el problema es que Cambio Radical ha apoyado todas las iniciativas y todos los proyectos del gobierno Santos, entonces nuestra base se cuestiona cómo es que han votado lo tributario a Santos, la justicia para las FARC, el derroche y la mermelada. Ahí tenemos una dificultad y hay que seguir examinando esto con mucha delicadeza, cierra comillas, señaló el exmandatario en dicha emisora. En el mismo sentido, respondió a las versiones que afirman que Uribe no está impedido para convertirse en fórmula vicepresidencial del candidato que elige al partido para 2018. El expresidente señaló que no es momento de alimentar ambiciones personales ni de crear un debate en el que, según dijo, desvaría las discusiones en torno a escándalos como Odebrecht y otros casos de corrupción de la misma gravedad. Finalmente señaló que aún no define cómo conformará las listas del uribismo para las elecciones legislativas del próximo año, pero anunció que estará detrás de nuevas figuras dentro de su partido. De momento se espera que el expresidente repita curul el próximo año. Juan de Zuviría, el libertario que quiere ser presidente, dice que el mayor problema en Colombia es el tamaño del Estado. Por eso, al igual que el movimiento al que pertenece, propone reducirlo lo máximo posible. Faltando poco menos de un año para las elecciones, es difícil decir el total de aspirantes a la presidencia en 2018. De las distintas corrientes políticas hay no uno, sino varios personajes que esperan reemplazar a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. Algunos son conocidos, otros son la carta de otros dirigentes políticos y por supuesto hay aquellos que cuentan con muy poco reconocimiento. Es el caso de Juan de Zuviría, un hombre de 38 años que con el movimiento libertario que se dio a conocer en las elecciones regionales de 2015 intentó llegar a la alcaldía de Bogotá con Daniel Reisbach, quien obtuvo poco más de 20.000 votos. Cuenta que para hacer campaña anda siempre con una carpeta bajo el brazo donde tiene fundamentada cada una de sus propuestas, incluyendo la central, disminuir el Estado para acabar con la corrupción y la desigualdad. Además asegura que desde hace año y medio recorre el país mostrando sus propuestas. Ha pasado por Pasto, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga y Cali, pero dice que no busca votos sino transformar ideas. Insiste en que el futuro de la política está en las ideas de los libertarios. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo lunes. Buenas noches.